Buenas tardes, profesora y compañeros. En este video nosotros vamos a hablar sobre la Constitución de la República de El Salvador con sus respectivas preguntas y respuestas. Los integrantes son Ariana Carolina Lino Mendoza, Richard Yomar Solís Aburto, María Fernanda Enríquez Jiménez y Ronald Roy Reina Cova. El nombre completo de la Constitución es Constitución de la República del Salvador, perteneciente al país del Salvador, adoptando como símbolos patrios de la República al escudo de armas, el pabellón o bandera y el himno de la República. Este país contiene una población de 6.453.553 personas y tiene una alta densidad poblacional con 307 habitantes por kilómetro cuadrado. Se localiza en América Central entre el norte y sur del continente americano, limitando al poniente con Guatemala, al norte con Honduras, al oriente con Honduras y Nicaragua, en el Golfo de Fonseca y al sur con el Océano Pacífico. Fecha de publicación de la Constitución de El Salvador. La Constitución de El Salvador entró en vigencia en el año 1983. ¿Qué número de constitución es? El Salvador ha tenido numerosas constituciones desde su independencia, de las cuales suman 12 constituciones. ¿Durante qué periodo y qué presidente se dio? El golpe de Estado de 15 de octubre de 1979, que derrocó el general Carlos Humberto Romero, el último presidente militar que tuvo el país, inició un turbulento periodo político con la primera Junta Revolucionaria de Gobierno, luego de la cual hubo varias. Durante 3 años El Salvador estuvo sin asamblea legislativa, sin presidente de la República, y el poder lo ejercían juntas de gobierno. Pero el 28 de marzo de 1982, el pueblo fue llamado para elecciones populares, para elegir una asamblea constituyente que toma su poder el 26 de abril del mismo año. Como presidente fue electo el mayor Roberto, fundador del partido Arena. Y el 2 de mayo de 1982, la Asamblea Constituyente elige como presidente provisional al doctor Álvaro Magaño. Cabe resaltar que aquella asamblea solo tenían 60 diputados. Preámbulo. ¿Qué dice? En el preámbulo de la Constitución de El Salvador indica lo siguiente: nosotros, representantes del pueblo salvadoreño reunidos en Asamblea Constituyente, puesta nuestra confianza en Dios, nuestra voluntad en los altos destinos de la patria y en el ejercicio de la potestad soberana que el pueblo del Salvador nos ha confiado, animados del ferviente deseo de esta asamblea establecer los fundamentos para la convivencia nacional como base en el respeto a la dignidad de la persona humana, en la construcción de una sociedad más justa, esencia de la democracia y al espíritu de libertad y justicia, valores de nuestra herencia humanista. ¿En qué se diferencia y en qué se parece al Perú? Podemos decir que la República de El Salvador es un país democrático que reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la concesión de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. Se parece la República del Perú, ya que en el Perú se maneja un sistema democrático donde las personas tienen derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. La diferencia que podremos notar
es que en el capítulo 3 del artículo 82, los ministros de cualquier culto religioso, los miembros en servicio activo de la Fuerza Armada y los miembros de la Policía Nacional Civil no podrán pertenecer a un partido político ni optar a cargos de elección popular. La diferencia en la República del Perú, en el capítulo 3 del artículo 34, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones, ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a situación de retiro de acuerdo a ley. Hola, mi nombre es Ariana y hoy te hablaré sobre las fuentes de la Constitución de El Salvador. Número 1. La ley, considerada en el amplio sentido de norma legislada, o sea, agrupando a toda aquella norma jurídica de carácter general que ha sido establecida de manera deliberada y consciente por órganos con potestad legislativa, es decir, por las supremas potestades. La costumbre jurídica conceptualmente se le considera como el conjunto de normas jurídicas que se constituyen y manifiestan mediante la repetición más o menos constante de ciertos actos uniformes análogos por parte de una comunidad o de un grupo social determinado, ante circunstancias de idéntica naturaleza. La jurisprudencia, referida a la interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarla a los casos sometidos a su jurisdicción. La doctrina, definida como el conjunto de tesis y opiniones mediante las cuales los tratadistas y estudiosos del derecho explican y fijan el sentido de las leyes existentes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legisladas. Señale qué artículos regula los derechos fundamentales de la persona humana. Artículo 1. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. Artículo 3. Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios. Artículo 4. Toda persona es libre en la República. No será esclavo el que entre en su territorio, ni ciudadano el que trafique con esclavos. Nadie puede ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condición que menoscabe su dignidad. Artículo 5. Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones que la ley establezca en común. Ahora vamos a artículos que regulan las garantías constitucionales. Artículo 29. En casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6, inciso primero, 7, inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República y será por medio de decreto del órgano legislativo o del órgano ejecutivo en su caso. También podrán suspenderse las garantías contenidas en los artículos 12, inciso segundo y 13, inciso segundo de esta Constitución, cuando así lo acuerde el órgano legislativo con el voto favorable de las 3/4 partes de los diputados electos, no excediendo la detención administrativa de 15 días. Artículo 30. El plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión por igual periodo y mediante un nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron. Si no se emite tal decreto, quedarán establecidas de pleno derecho las garantías suspendidas. Artículo 31. Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron la suspensión de las garantías constitucionales, la Asamblea Legislativa o el Consejo de Ministros, según el caso, deberá restablecer tales garantías. ¿Qué funciones más tiene el presidente a diferencia del Perú? Las funciones que tiene el presidente de El Salvador a diferencia del presidente del Perú es establecer y regular el sistema monetario nacional. ¿Acaso tiene Congreso también que emite leyes? Por supuesto que sí. Tiene un Congreso con sus respectivos diputados, que representan a los 14 departamentos de la República según su población.
Ahora vamos con el siguiente compañero. ¿Cómo se puede emitir una nueva constitución y cuál sería el procedimiento? Para emitir una nueva constitución, la reforma de la constitución podrá ser acordada por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más de uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa, con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial. La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10. Compare el artículo 1 de la Constitución con la Constitución del Perú. ¿Existe la protección de la persona humana? Al haber comparado el artículo 1 de la Constitución de los dos países, El Salvador y Perú, sí existe la protección de la persona humana, para que cada humano nacido desde la concepción en dicho país tenga derecho a la vida, a la libertad y a la salud, bienestar económico, entre otros. Ahora, compare los derechos de la Constitución de este país con la peruana, artículo 2, y señale si hay diferencias. Como sabemos, los derechos fundamentales de la Constitución de El Salvador, del artículo 2, nos dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Y también se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y también a la propia imagen. Mientras que los derechos fundamentales peruanos nos dicen que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuando lo favorece. Y a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma o religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Busque una noticia en donde se señale un derecho vulnerado en la constitución de ese país. Esa noticia trata sobre Manuela, una salvadoreña que había tenido una emergencia obstétrica y fue condenada a 30 años de prisión bajo un delito de homicidio agravado, ya que en esa noticia se vulneran el derecho a la integridad física y moral